Hola, queridos hermanos. Bueno, no sé si me están escuchando, no entiendo mucho esto, espero que me estén escuchando. Bueno, creo que sí, que ahí estamos en vivo. Espero que me estén escuchando. Díganme si está muy alta la música para que no se acople. Ahí bajo un poco la música. Bien. Si ustedes pueden ingresar al chat y mediante el chat ir contestando para ver yo si están conectados o no están conectando entre el chat de la página de Consagrados a Jesús por María. Ustedes pueden poner estoy conectado, entonces estoy viendo si se van conectando. Estoy viendo que uno solo está mirando el video nomás. Para más o menos estar todo medio junto. ¿Pueden chatear? ¿Pueden chatear mediante el video? Bueno, no sé si me están viendo o no, pero yo ya voy a empezar la charla porque si no se va a hacer muy tarde. Bien, vamos a empezar entonces, vamos a hacer una pequeña oración para comenzar de las manos de María y de Jesús esta charla. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a rezar un Padre Nuestro también a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, yo le tenía preparada una hojita que le iba a repartir hoy a cada uno, que es el resumen, el esquema metodológico que utiliza San Luis María Guiñón de Montfort en este tratado. Y para que no se pierdan, porque muchas veces nos vamos llevando por los numerales y por ahí nos pasamos de largo los títulos. Entonces, lo que hace esto es ver a un nivel macro, digamos, de lo que es todo el tratado. Entonces están todos los capítulos con todos los subtítulos para tener un esquema de cómo es el tratado en realidad. Entonces uno lo ve tanto internamente como de manera más global, digamos, a lo que es el tratado de la verdadera devoción. Pero bueno, eso cuando pasen por mi negocio yo se los doy, ¿sí? Vamos a repasar entonces lo que es el tratado. Comienza con una introducción, y ustedes ya saben que la primera introducción al tratado dice: por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo, y también por medio de ella debe reinar en el mundo. Ese es el primer numeral que pone San Luis María Guiñón de Montfort. Y ahí da tres pautas: porque María es un misterio, porque María no es suficientemente conocida, y porque hay que conocer mejor a María. Entonces el tratado, vamos a decir, es conocer también a nuestra madre. Y María es un misterio a causa de su humildad, por disposición divina, porque así Dios quiso que sea un misterio, que sea madre oculta, y por su grandeza excepcional. Es decir, que nosotros, como conocemos también a Jesucristo, por ahí perdemos de vista a lo que es María. Y después empieza con una primera parte y una segunda parte y una tercera parte, ¿sí? Que sería el capítulo 1, 2
capítulo 3, después la segunda parte tiene capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, no, 4, y la tercera parte tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 capítulos. Entonces el tratado consta de 3 partes. Nosotros llegamos hasta lo que sería la primera parte. La primera parte consiste en María en la historia de la salvación, sería la primera parte. La segunda parte, el culto de María en la iglesia. Bueno, esa sería la segunda parte que vamos a comenzar hoy. O sea, lo que nosotros vimos ahora es María en la historia de la salvación. María en el misterio de Cristo sería el capítulo 1. María en el misterio de la iglesia sería el capítulo 2. Dentro de lo que es el misterio de Cristo vemos en la encarnación y en los misterios de la redención. Es decir, que María participó en la encarnación del Verbo, como lo vimos en el amor a la sabiduría eterna, y en el misterio de la redención. Es decir, que María fue corredentora en la cruz junto a Jesucristo. El redentor es Jesús, ¿sí? Pero María es corredentora, es decir, que tuvo una participación en la redención. Y después habla de María en el misterio de la iglesia, ¿sí? Fíjense en que primero habla María en el misterio de Cristo, que sería la cabeza, y después María en el misterio de la iglesia, que es el cuerpo. Entonces, María participa tanto de formar la cabeza como el cuerpo, que es toda la iglesia. Por eso se dice que María es madre de la iglesia, porque es madre de Cristo y madre nuestra. Misión de María en el pueblo de Dios. Ahí vemos que ella es colaboradora de Dios, que es influjo maternal, que es señal de fe auténtica, que María es madre de la iglesia y María es figura de la iglesia. Después da las consecuencias de que María forma parte del misterio de la iglesia. Las consecuencias de María es que ella es reina de los corazones y que María es necesaria para los hombres, tanto para la salvación, es decir, que María nos lleva a la salvación, pero también nos lleva a una perfección particular. Y lo último que dimos ahora, que creo que terminábamos con hoy, que es el capítulo 3, que dice María en los últimos tiempos de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ver que María va a formar parte de los últimos tiempos. Nosotros viendo al mundo como está ahora, podemos decir que estamos llegando a los últimos tiempos, porque cada vez las personas se van alejando cada vez más de Dios. Por eso nosotros con esta consagración lo que queremos hacernos es acercarnos lo más próximo a María para acercarnos con ella a Dios, y también lo que queremos con esta consagración es que traer a los demás para que se consagren también. Ese es nuestro objetivo, digamos, de una vez que nos consagremos, traer a los demás para que también se consagren a María. Y acá les voy a leer solamente unas partes que son muy importantes, que es el numeral 58 y 59, que dice así: serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesaria para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata y sin preocupaciones en medio de los demás sacerdotes, eclesiásticos y clérigos. Tendrán las alas plateadas de la paloma para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres a donde le llame el Espíritu. Y solo dejarán en pos de sí en los lugares donde prediquen el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda la ley. Nuevamente habla de la caridad. Acuérdense que hablábamos del amor y que la caridad es el amor que nosotros buscamos. Y en el numeral 59 dice: por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo. Caminarán sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica, y enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al santo evangelio y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada ni hacer acepción de personas,
perdonar, ni escuchar, ni temer a ningún mortal, por poderoso que sea. Llevarán en la boca la espada de 2 filos de la palabra de Dios, sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo, en la mano el rosario en la izquierda. Por eso nosotros llevamos el rosario en la mano izquierda. Los sagrados nombres de Jesús y de María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Tales serán los grandes hombres que vendrán y a quienes María formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y maometanos. Pero, ¿cuándo y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Yo esperaba con ansias al Señor. Salmo 40, versículo 2. Y entonces ahora sí nos tocaría la segunda parte, que empezaría con el numeral 60. Ahora sí empezaríamos lo nuevo, lo que hoy nos tocaría para este día y un poquito más que vamos a dar. No vamos a dar todo detallado, pero vamos a retocar los puntos más importantes. Dice, fundamentos teológicos del culto de María. El culto de María en la iglesia. Primero tenemos que saber qué piensa la iglesia de María. Como sabemos que a María nosotros no la adoramos, sino que a María la veneramos. Entonces hay 2 tipos de culto. Latría, que es para Dios, y dulía, que es para los santos. Entonces nosotros a María no le rendimos culto de latría. Latría se le rinde solamente a Dios. Es decir, cuando yo creo que algo es Dios, ese es el culto de latría. Por eso que es idolatría, sería el culto a un ídolo, es decir, a un Dios falso, a un Dios que no es Dios. Eso sería un culto idolatría, un culto falso, o sea, que yo creo que algo es Dios. Entonces nosotros tenemos que tener en claro que María no es Dios, sino que es una criatura. Entonces el culto que le rendimos y que la iglesia le rinde es de dulía. Pero ojo, el culto de dulía es el que se le rinde a los santos. A María se le rinde un culto más importante, se le rinde el culto de hiperdulía. Es decir, que sobre todas las criaturas, las que están glorificadas en el cielo, a María es a la que más se le rinde veneración. Es decir, que de todos los santos, la primera de todas es María. O sea, eso no lo digo yo, eso lo dice la iglesia, lo dice el catecismo de nuestra iglesia. Entonces, lo que dice acá, que lo primero, o sea, de todos los santos que yo tengo, porque yo puedo tener, por ejemplo, San Andrés, uno de mis santos predilectos, Santa Catalina de Siena, pero la iglesia dice que el primer culto a quien tú tienes que venerar antes que cualquier santo es a la Madre de Dios, a María. Eso se llama hiperdulía, ¿sí? No es latría. Latría es solo para Dios. Eso para que se tengan claro el culto que debemos profesarle a nuestra Madre. Bien. En el numeral 60 y en el punto 1 dice, Jesucristo, fin último del culto a María. Es decir, que siempre que yo le rindo culto a María, es siempre para agradar a su Hijo Jesús. Eso hay que tenerlo claro, y eso es lo que dice San Luis María Guiñón de Montfort. Vos tenés que, nuestro objetivo es a María para ir a Jesús. Eso siempre lo tenemos que tener claro. Entonces, como primera verdad dice, el fin último de toda devoción debe ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, la meta de nuestro ministerio. Es construir el cuerpo de Cristo hasta que todos, sin excepción, alcancemos la edad adulta. Solo en Cristo habita realmente la plenitud total de la divinidad. Solo en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición del Espíritu. Bajo el cielo no tenemos los hombres otros diferentes de Él al que debamos invocar para salvarnos. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 12. Quien no esté unido a Cristo como el sarmiento a la vid, caerá, se secará y lo echarán al fuego. En cambio, si permanecemos en Jesucristo, si Jesucristo nosotros, no pesa ya sobre nosotros condenación alguna.
Ni los ángeles del cielo, ni los hombres de la tierra, ni los demonios del infierno, ni criatura alguna podrá hacernos daño, porque nadie podrá separarnos de la caridad de Dios presente en Cristo Jesús. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 39. Después dice, por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo, lo podemos todo. Esto no hay que olvidarlo. Es por, con y en. Por Jesucristo, con Jesucristo y en Jesucristo. Porque nosotros después vamos a decir por María, con María, en María. Por Jesucristo, con Jesucristo y en Jesucristo. Hacernos perfectos y ser olor de vida eterna para nuestro prójimo. En el numeral 62 dice, si la devoción a la Santísima Virgen apartase de Jesucristo, habría que rechazarla como ilusión diabólica. Pero como ya lo hemos mostrado, sucede todo lo contrario. Acá que está diciendo que si yo tengo una devoción por la Santísima Virgen, pero esta devoción me está alejando de Jesús, entonces tengo que totalmente dejarla enseguida, porque eso ya es algo diabólico. Después dice en el numeral 63, la mayor parte de los cristianos, aún los más instruidos, ignoran la unión necesaria que existe entre ti y tu Madre Santísima. Le está dirigiendo palabras San Luis a Jesús. Tú, Señor, estás siempre con María, y María está siempre contigo, y no puede existir sin ti, de lo contrario dejaría de ser lo que es. María está de tal manera transformada en ti por la gracia, que ella ya no vive ni es nada, solo tú. Jesús mío, vives y reinas en ella más perfectamente que en todos los ángeles y santos. Ah, si se conociera la gloria y el amor que recibes en esta criatura admirable, se tendrían así hacia ella sentimientos muy diferentes de los que ahora se tienen. Ella se halla tan íntimamente unida a ti que sería más fácil separar la luz del sol, el calor del fuego, más aún sería más fácil separar de ti a todos los ángeles y santos que a la Divina María, porque ella te ama más ardientemente y te glorifica con mayor perfección que todas las demás criaturas juntas. ¿No será pues extraño y lamentable, amable Maestro mío, el ver la ignorancia y oscuridad de todos los hombres respecto a tu Santísima Madre? No hablo tanto de los idólatras y paganos. No conociéndote a ti, tampoco a ella la conocen. Tampoco hablo de los herejes y cismáticos, separados de ti y de tu iglesia. No se preocupan de ser devotos de tu madre. Bueno, anda por allá. Hablo sí de los católicos y aún de los doctores entre los católicos. Ellos hacen profesión de enseñar a otros la verdad, pero no te conocen ni a ti ni a tu Madre Santísima, sino de manera especulativa, árida, estéril e indiferente. Estos caballeros hablan solo rara vez de tu Santísima Madre y del culto que se le debe. Tienen miedo, según dice, a que se deslice algún abuso y se te haga injuria al honrarla a ella demasiado. Si ven u oyen en algún devoto de María hablar con frecuencia de la devoción hacia esta Madre amantísima, con acento filial, eficaz y persuasivo, como de un modo sólido y sin ilusiones, de un camino corto y sin peligros, de una senda inmaculada sin imperfecciones y de un secreto maravilloso para encontrarte y amarte debidamente, gritan enseguida contra él, esgrimiendo 1000 argumentos falsos para probarle que no hay que hablar tanto de la Virgen, que hay grandes abusos en esta devoción y es preciso dedicarse a destruirlos, que es mejor hablar de ti en vez de llevar a las gentes a la devoción a la Santísima Virgen, a quien ya aman lo suficiente. Si alguna vez se le oye hablar de la devoción a tu Santísima Madre, no es sin embargo para fundamentarla o inculcarla, sino para destruir sus posibles abusos. Mientras carecen de piedad y devoción tierna para contigo, porque no la tienen para con María, consideran el rosario, el escapulario, la corona, como devociones propias de mujercillas y personas ignorantes, que poco importan para la salvación.
de suerte que si caen en sus manos algún devoto de la Santísima Virgen que reza el rosario o practica alguna devoción en su honor, no tardan en cambiarle el espíritu y el corazón, y le aconsejan que en lugar del rosario rece los 7 salmos penitenciales, y en vez de la devoción a la Santísima Virgen, le exhortan a la devoción a Jesucristo. Jesús mío amabilísimo, ¿tiene en esto tu espíritu? ¿Te es grata su conducta? ¿Te agrada quien por temor a desagradarte no se esfuerza por honrar a tu madre? ¿Es la devoción a tu Santísima Madre obstáculo a la tuya? ¿Forma ella bando aparte? ¿Es por ventura una extraña que nada tiene que ver contigo? ¿Quien la agrada a ella te desagrada a ti? Consagrarse a ella y amarla será separarse o alejarte de ti. Sigue rezándole San Luis a Jesús. Maestro amabilísimo, sin embargo, si cuanto acabo de decir fuera verdad, la mayoría de los sabios, justo castigo de su soberbia, no se alejarían más que ahora de la devoción a tu Santísima Madre, ni mostrarían para con ella mayor indiferencia de la que ostentan. Guárdame, Señor, guárdame de sus sentimientos y de su conducta. En el numeral 66, fíjense, numeral 66. Y como si no hubiera dicho nada en honor de tu Santísima Madre, concédeme la gracia de alabarla dignamente a pesar de todos sus enemigos, que son los tuyos, y gritarles a voz en cuello con todos los santos. Fíjense en lo que dice San Luis María Guiñón de Montfort. No espere alcanzar misericordia de Dios quien ofenda a su Madre bendita. Para alcanzar de tu misericordia una verdadera devoción hacia tu Santísima Madre y difundir esta devoción por toda la tierra, concédeme amarte ardientemente y acepta para ello la súplica inflamada que te dirijo con San Agustín y tus verdaderos amigos. Mi amor, estoy ocupado, ¿sí? Ey. Bueno, ahí hay una oración de San Agustín, que bueno, la vamos a pasar por alto, ustedes si quieren la ven. Y después, esa era una primera verdad, es que nosotros a María le ofrecemos un culto de veneración y que venerando a María estamos agradando a Jesús. El segundo punto, la segunda verdad dice, de lo que Jesucristo es para nosotros, debemos concluir con el apóstol, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos totalmente suyos como sus miembros y esclavos, comprados con el precio infinito de toda su sangre. Antes del bautismo pertenecíamos al demonio como esclavos suyos. Acá venimos a ver de qué nos viene a liberar Jesús. Ya habíamos hablado que nos viene a liberar del pecado. Quien nos esclaviza con el pecado es el demonio. Entonces, antes del bautismo pertenecíamos al demonio como esclavos suyos. El bautismo nos ha convertido en verdaderos esclavos de Jesucristo, que no debemos ya vivir, trabajar ni morir, sino a fin de fructificar para este Dios hombre, glorificarlo en nuestro cuerpo y hacerlo reinar en nuestra alma, porque somos su conquista, su pueblo adquirido, su propia herencia. Seguimos. Después dice, cuando hablamos de los talentos, por otra parte, Jesucristo maldijo a la higuera infructuosa y condenó al siervo inútil que no hizo fructificar su talento. Todo esto nos demuestra que Jesucristo quiere recoger algún fruto de nuestras pobres personas, a saber, nuestras buenas obras, porque éstas le pertenecen exclusivamente, creados mediante Cristo Jesús para hacer el bien. Estas palabras del Espíritu Santo demuestran que Jesucristo es el único principio y debe ser también el único fin de nuestras buenas obras, y que debemos servirle no solo como asalariados, sino como esclavos de amor. Me explico. Hay en este mundo dos modos de pertenecer a otro y depender de su autoridad.
el simple servicio y la esclavitud, de donde proceden los apelativos de criado y esclavo. A cada dos tipos, vamos a decir, de esclavitud, siervo y esclavo. San Luis nos pide que seamos, no que seamos siervos, nos pide que seamos esclavos, ¿sí? Esclavos de Cristo. Hay dos tipos de esclavitud, uno que es el criado y otro que es el esclavo. Por el servicio común entre los cristianos, uno se compromete a servir a otro durante cierto tiempo y por determinado salario y retribución. Es decir, que el criado trabaja para el amo, pero para recibir algo a cambio, ¿sí? En cambio, por la esclavitud, uno depende de otro enteramente, por toda la vida, y debe servir al amo sin pretender salario ni recompensa alguna, como si fuera uno de sus animales, sobre los que tiene derecho de vida y muerte. Acuérdense de la humildad de María. La humildad de María, cuando ella pronunció el fiat, dijo: yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Yo soy la esclava. María era una esclava, no una sierva, una esclava. Es decir, que todo lo que hacía lo hacía para Dios sin pedir nada a cambio. Eso es el sentido de la esclavitud. Amar a Dios sin pedir nada a cambio. Hay tres clases de esclavitud, nos dice: la natural, la forzada y la voluntaria. O sea, acá deja de lado el punto de vista de siervo y empieza a ver el punto de vista de esclavos. Dentro de los esclavos hay tres tipos: esclavos naturales, esclavos forzados y esclavos voluntarios. Los naturales, todas las criaturas son esclavos de Dios según el primer modo. O sea, todos somos esclavos naturales en el sentido que por la gracia fuimos hijos de Dios. Entonces, por naturaleza, somos esclavos de Dios. Conforme al segundo, lo son los demonios y condenados, porque son forzadamente esclavos de Dios, ¿sí? Porque ellos, al negarse a Dios, fueron esclavos forzadamente y obedecen a Dios. Todos los demonios obedecen a Dios. Cuando Dios, si vemos la Biblia, cuando Jesús le dice al demonio: vete de aquí o sal de este cuerpo, los demonios le hacían caso, porque Jesús es Dios y por lo tanto obedecen a Dios. Y tercero, según el tercero, los justos y los santos. Es decir, que tenemos lo natural, que somos todos, la forzada, que son los demonios y los condenados, y la voluntaria, que son todos los justos y santos. Nosotros que queremos ser justos y santos, entonces nosotros tenemos que ser esclavos, pero voluntariamente. Eso es lo que apunta esta devoción. La esclavitud voluntaria es la más perfecta y gloriosa para Dios, que escruta el corazón. No lo pide para sí y se llama Dios del corazón o de la voluntad amorosa. Efectivamente, por esta esclavitud voluntariamente asumida, así como lo hizo María, optas por Dios y por su servicio, sin que importe todo lo demás, aunque no estuvieses obligado a ello por naturaleza. Bueno, y acá da la diferencia entre criado y esclavo, ¿sí? Que no la vamos a dar. Esto leanla, está en el numeral 71. Dice: para afirmar abiertamente que somos esclavos de Jesucristo, el Catecismo del Concilio de Trento se sirve de un término que no deja lugar a dudas, llamándonos Mancipia Christi, esclavos de Cristo. Es decir, que ya el Catecismo del Concilio de Trento ya nos llama a los cristianos como esclavos de Cristo. No es un término nuevo. En el numeral 73 dice: afirmo que debemos pertenecer a Jesucristo y servirle no solo como mercenarios. ¿Qué significa mercenarios? En la guerra, los mercenarios son aquellos que van a rescatar a alguien, a lo que sea, pero siempre buscando una paga. Esos son los mercenarios. Los que hacen cosas por alguien
pero siempre pidiendo algo a cambio, no lo hacen gratis, ¿sí? Eso es el mercenario. Entonces dice, afirmo que debemos pertenecer a Jesucristo y servirle no solo como mercenarios, sino como esclavos de amor. Esa palabra es la palabra clave de esta consagración, esclavos de amor, que por efecto de un intenso amor se entregan y consagran a su servicio en calidad de esclavos por el único honor de pertenecerle. O sea, soy esclavo porque le pertenezco a Cristo. Si nosotros vamos a las épocas de la esclavitud, los esclavos tenían su amo y dependían todo de él. El amo le podía castigar, le podía hacer cualquier cosa, pero ellos dependían del amo. Es decir, está mal decirlo porque está mal la esclavitud, pero veamos del lado del amor, no del lado de la esclavitud forzada, ¿sí? Yo me hago esclavo por amor, no porque alguien me dice que sea esclavo, ¿sí? Es voluntariamente, no lo vean desde el punto de vista de la esclavitud de antes, cuando esclavizaban, por ejemplo, a la gente de color, a la gente negra. Antes del bautismo éramos esclavos del diablo. El bautismo nos transformó en esclavos de Jesucristo. Es necesario, pues, que los cristianos sean esclavos del diablo o de Jesucristo. O vos sos esclavo del diablo o sos esclavo de Jesucristo. Lo que digo en términos absolutos de Jesucristo, lo digo proporcionalmente de la Santísima Virgen. Acá donde entra en juego María. Entonces acá está diciendo San Luis María Aguillón de Montfort que tenemos que ser esclavos de Cristo, ¿sí? Pero ahora lo dice, todo lo que digo de Cristo, lo digo lo mismo, pero de María. Todo lo que conviene a Dios por naturaleza, conviene a María por gracia, dicen los santos. De suerte que según ellos, teniendo los dos el mismo querer y poder, tienen también los mismos servidores y esclavos. Es decir, que aquel que es esclavo de Jesús, también es esclavo de María. Aquel que es esclavo de María, es esclavo de Jesús. Podemos pues llamarnos y hacernos esclavos de amor de la Santísima Virgen, a fin de serlo más perfectamente de Jesucristo. La Virgen Santísima es el medio del cual se sirvió el Señor para venir a nosotros. Es también el medio del cual debemos servirnos para ir a Él. Esto es lo mismo que comenzó al principio el versículo 1, el numeral 1 de la consagración, del tratado, ¿sí? La Virgen Santísima es el medio del cual se sirvió el Señor para venir a nosotros, es también el medio del cual debemos servirnos para ir a Él. La tendencia más fuerte de María es la de unirnos a Jesucristo, su Hijo, y la más viva tendencia del Hijo es que vayamos a Él por medio de su Santísima Madre. Por esto los santos padres y luego San Ventura dicen que la Santísima Virgen es el camino para llegar a nuestro Señor. La Santísima Virgen es la reina y soberana del cielo y de la tierra. Al poder de Dios todo está sometido, incluido la Virgen. Al poder de la Virgen todo está sometido, incluido Dios. Dicen San Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura. ¿Por qué no ha de tener tantos súbditos y esclavos como criaturas hay? ¿Y no será razonable que entre tantos esclavos por fuerza lo haya también de amor, que escojan libremente a María como soberana? Pues que han de tener los hombres y los demonios sus esclavos voluntarios y no los ha de tener María. Es decir, muchos se consagran al demonio y se hacen esclavos del demonio. ¿Y por qué nosotros no nos podemos consagrar a María entonces? ¿Tendrá el menos respeto y amor para con su madre que Asuero para con Esther y Salomón para con Bexabé? Eso es lo que vimos en Primera de Reyes y en el libro de Esther. ¿Quién osará decirlo o siquiera pensarlo? Hacerte y llamarte esclavo de Jesucristo es hacerte y proclamarte esclavo de la Santísima Virgen, porque Jesucristo es el fruto y gloria de María. Todo esto se realiza de modo perfecto con la devoción que te voy a hablar. Recién ahora está hablando de lo que viene de la devoción.
Después dice, debemos revestirnos del hombre nuevo. Esta es la tercera verdad. Nuestras mejores acciones quedan, de ordinario, manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Es decir, nosotros somos pecadores. Cuando Dios vierte en nuestra alma, infectada por el pecado original y actual, sus gracias y rocíos celestiales, o el vino delicioso de su amor, sus bienes se deterioran y dañan ordinariamente a causa de la levadura de malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros. Y nuestras acciones, aun las inspiradas por las virtudes más sublimes, se resienten de ello. Es por tanto de suma importancia para alcanzar la perfección liberarnos de lo malo que hay en nosotros. De lo contrario, nuestro Señor, que es infinitamente una de las claves para consagrarse a María, nuestro Señor, que es infinitamente santo y detesta la menor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros. Para vaciarnos de nosotros mismos debemos en primer lugar conocer bien con la luz del Espíritu Santo nuestras malas inclinaciones, nuestra incapacidad para todo bien concerniente a la salvación, nuestra debilidad en todo, nuestra continua inconstancia, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. El pecado de nuestro primer padre nos perjudicó a todos casi totalmente, nos dejó agriados, engreídos e infectados como la levadura agria, levantada e infectada toda la masa en que se lo pone. Nuestros pecados actuales, mortales y veniales, aunque estén perdonados, han acrecentado la concupiscencia, debilidad, inconstancia y corrupción naturales y dejado huellas de maldad en nosotros. Nuestros cuerpos se hallan corrompidos, que el Espíritu Santo los llama cuerpos de pecado. Nuestra alma unida al cuerpo se ha hecho tan carnal que la Biblia la llama carne. Toda carne se había corrompido en su proceder. Génesis capítulo 6, versículo 12. Somos por naturaleza más soberbios, escuchen esto, somos por naturaleza, esto es a causa del pecado, porque nacemos sin la gracia, somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales, más apegados a la tierra que los sapos, más viles que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más inconstantes que las veletas. En el fondo no tenemos sino la nada y el pecado, y solo merecemos la ira divina y la condenación eterna. Siendo esto así, ¿por qué maravillarnos de que nuestro Señor haya dicho que quien quiera seguirle debe renunciarse a sí mismo y odiar a su propia vida? Y que el que ama su alma la perderá y quien la odia la salvará. Esta infinita sabiduría no nos ordena el odio a nosotros mismos, sino porque somos extremadamente dignos de odio, nada tan digno de amor como Dios, nada tan digno de odio como nosotros mismos. En segundo lugar, para vaciarnos de nosotros mismos, debemos morir todos los días a nuestro egoísmo, es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos. Ver como si no viéramos, oír como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ella. Si vieron los videos de lo que es la vista, el oído y la vista, acá nos está diciendo, ver como si no viéramos, oír como si no oiríamos. Es lo que San Pablo llama morir cada día. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo. Se vuelve tierra y no produce buen fruto. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga la pena y nuestras devociones serán inútiles. Lo que está diciendo acá, que para poder que la devoción fructifique, o sea, dé fruto, nosotros tenemos que renunciar a nosotros mismos. Y eso es lo que más nos cuesta, el renunciar a nosotros mismos. Dios rechazará los mayores sacrificios
y las mejores acciones que ejecutemos. A la hora de la muerte nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y méritos, y no tendremos ni una chispa de ese amor puro que solo se comunica a quienes han muerto a sí mismos, y cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que toda obra que realizamos sin la renuncia a nosotros mismos no sirve de nada. En una palabra está diciendo eso. Muchas veces nosotros hacemos obras, pero para que nos vean que nosotros la estamos haciendo. Y entonces eso no tiene ningún rédito en el cielo. Sí en la vida, porque nos aplaudieron acá. Todo aplauso que recibimos acá, ya recibimos la gloria. Entonces no esperemos gloria en el cielo de esa obra. Para que nuestra obra sea perfecta, tiene que ser oculta y solo vista a los ojos de Dios. Y solo así será perfecta, porque el único que la vio fue Dios. Y el único rédito que tuvimos es la que vio Dios y fue Él la que lo vio, y entonces Él nos va a recompensar. Pero si de nuestras obras ya tuvimos aquí en la tierra los aplausos, entonces ya tuvimos nuestra recompensa aquí en la tierra. Nuestra recompensa debe ser en el cielo. Entonces, dice en tercer lugar que uno tiene que liberarse del egoísmo, llenarse de Dios y hacerse perfecto. La acción maternal de María facilita el encuentro personal con Cristo. Acá donde entra en juego María y lo que es la consagración. O sea que la consagración tiene un porqué, no es un capricho. Y es que el San Luis nos dice por qué debemos consagrarnos a María. Es más perfecto porque es más humilde. Nos acerca, acá este es el punto clave de por qué nosotros nos consagramos a María. Es más perfecto porque es más humilde no acercarnos a Dios por nosotros mismos, sino acudir a un mediador. Estando tan corrompida nuestra naturaleza, si nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos, habilidades y preparación para llegar hasta Dios y agradarle, ciertamente nuestra obligación de justificación quedarán manchadas o pesarán muy poco delante de Dios, para comprometerlo a unirse a nosotros y escucharnos. Nosotros queremos buscar la unión con Dios, pero si nosotros estamos muy manchados, es como que esa unión no se da porque nosotros no somos santos. Porque no sin razón nos ha dado Dios mediadores ante sí mismo. Vio nuestra indignidad e incapacidad, se apiadó de nosotros y para darnos acceso a su misericordia nos proveyó de poderosos mediadores ante su grandeza. Por tanto, preocuparse de tales mediadores y acercarte directamente a la santidad divina sin recomendación alguna es faltar a la humildad y al respeto debido a un Dios tan excelso y santo. Es hacerse menos caso de ese Rey de Reyes del que harías de un soberano príncipe de la tierra, al que no te acercarías sin un amigo que hable por ti. Numeral 84. Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre. Acá es lo que estamos diciendo. Jesucristo es abogado y mediador de redención. No es un mensajero. Él es el redentor. Nos redime con su sangre ante el Padre. Ese es el trabajo de mediador entre Cristo y el Padre. No es un mensajero. No es que yo le digo a Jesús y Jesús le dice al Padre. No, no es un mensajero Jesús. Jesús es redentor, nos redime ante el Padre por nuestros pecados. Ese es el objetivo de mediador. Por él debemos orar junto con la iglesia triunfante y militante. Por él tenemos acceso ante la majestad divina y solo apoyarnos con él y revestidos de sus méritos debemos presentarnos ante el Padre. Así como el humilde Jacob compareció ante su padre Isaac para recibir la bendición cubierto con pieles de cabrito. Pero, ¿no necesitamos acaso un mediador ante el mismo mediador? ¿Bastará nuestra pureza para unirnos a Él directamente y por nosotros mismos? ¿No es Él acaso Dios igual en todo a su Padre y por consiguiente el santo de los santos, tan digno de respeto como su Padre?
Si por amor infinito se hizo nuestro fiador y mediador ante el Padre para aplacarlo y pagarle nuestra deuda, ¿será esto razón para que tengamos menos respeto para con su majestad y santidad? No nos olvidemos que Jesús también es Dios. Digamos pues abiertamente con San Bernardo que necesitamos un mediador ante el mediador mismo y que la excelsa María es la más capaz de cumplir este oficio caritativo. Por ella vino Jesucristo a nosotros y por ella debemos nosotros ir a Él. Entonces, la devoción es un acto de humildad que nosotros hacemos porque nos sentimos indignos de presentarnos ante el Rey de Reyes directamente con Él. Por eso quedamos a través de las manos purísimas de María, que es una criatura. No hay nada austero o repulsivo ni excesivamente sublime o deslumbrante. Al verla vemos nuestra propia naturaleza. Es humana, no es Dios. No es el sol, que con la viveza de su rayo podría deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad. Es hermosa y apacible como la luna. ¿Se acuerdan? Eso está en Encantares 6:10 y vimos como prefigura que María era la luna, que recibe la luz del sol para acomodarla a la debilidad de nuestra vista. Directamente, ahora si yo quiero ver directamente con mis ojos al sol, me va a producir daño. Pero yo puedo ver tranquilamente la luna y no me va a hacer daño. Y esa luna refleja el sol. O sea que María es aquella que nosotros vemos y que nos refleja el sol que es Cristo. María es tan caritativa que no rechaza a ninguno de los que imploran su intercesión. Por más pecador que sea, pues jamás se ha oído decir que alguien haya acudido confiada y perseverantemente a ella y ella lo haya rechazado. Ella es tan poderosa que sus peticiones jamás han sido desoídas. Bástale presentarse ante su Hijo con alguna súplica para que él acepte y reciba y se deje siempre vencer amorosamente por los pechos, las entrañas y las súplicas de su Madre queridísima. Numeral 86. Esta es la doctrina sacada de los escritos de San Bernardo y San Buenaventura. Según ellos, para llegar a Dios, tenemos que subir 3 escalones. El primero, más cercano y adaptado a nuestras posibilidades, es María. El segundo es Jesucristo y el tercero es Dios Padre. Para llegar a Jesucristo hay que ir a María, nuestra mediadora de intercesión. Para llegar al Padre hay que ir al Hijo, nuestro mediador de redención. Esta es precisamente el orden que se observa en la forma de devoción en la que hablaré más adelante. Entonces, el camino a la salvación que promete este tratado es: vamos a María, para a través de María llegar a Jesús y a través de Jesús llegar al Padre. Bien. Quinta verdad. Es muy difícil, dada nuestra pequeñez y fragilidad, conservar las gracias y tesoro de Dios. Otra de las causas por qué consagrarnos. María hace que tú permanezcas en gracia. Cuando tú obtienes el estado de gracia, el tratado de la verdadera adopción, todo este consagración a María hace que la gracia permanezca en ti. Llevamos este tesoro más valioso que el cielo y la tierra en vasijas de arcilla. Es decir, es un regalo tan tremendo, pero nosotros somos tan mediocres y como somos vasija de barro que enseguida se rompe, ese es nuestro problema. Entonces, acá nos dice por qué consagrarnos a María. Los demonios ladrones muy astutos quieren sorprendernos de improviso para robarnos y desvalijarnos. Nos rodean incesantemente para devorarnos y arrebatarnos en un momento todas las gracias y méritos logrados en muchos años. Su malicia, su pericia, su astucia y número deben hacernos temer infinitamente esta desgracia, ya que personas más llenas de gracia, más ricas en virtudes, más experimentadas y elevadas en santidad que nosotros, han sido sorprendidas, robadas y saqueadas lastimosamente. A cuántos cedros del Líbano y estrellas del firmamento cayeron miserablemente y perdieron en poco tiempo su elevación y claridad.
¿Y cuál es la causa? No fue falta de gracia, que Dios a nadie la niega, sino falta de humildad. Se consideraron capaces de conservar sus tesoros, se fiaron de sí mismos y se apoyaron en sus propias fuerzas. El Señor, que la justicia misma, abandonándolos a sí mismo, permitió que fueran saqueados. Ay, si hubieran conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer, habrían confiado su tesoro a una Virgen fiel y poderosa, y ella lo habría guardado como si fuera propio, y hasta se habría comprometido a ello en justicia. Numeral 89. Corrupción tal que es prácticamente imposible que los corazones no se manchen, sino con su lodo, al menos con su polvo. Es decir, que está diciendo que es difícil conservar la gracia. Solo la Virgen fiel, contra quien nada pudo la serpiente, hace este milagro en favor de aquellos que le sirven lo mejor que pueden. Que le sirven lo mejor que pueden. Y acá viene todas las que serían las falsas devociones, ¿sí? Que vamos a ver un poquito muy por arriba. Deformaciones del culto de María. El demonio, como falso acuñador de moneda, ha embaucado y hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen, y cada día utiliza su experiencia diabólica para perder a muchas otras, de algunas ocasiones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él. Es por ello importantísimo conocer las falsas devociones para evitarlas y la verdadera para abrazarla. Conocer cuál es la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para Dios y la más eficaz para nuestra santificación a fin de optar por ella. Hay, a mi parecer, 7 clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen, a saber, devotos críticos, escrupulosos, exteriores, presuntuosos, inconstantes, hipócritas e interesados. Acá están todas las falsas devociones a María. Los devotos críticos son sabios, orgullosos, engreídos y pagados de sí mismos. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos o tomadas de las crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen. Se irritan al ver a las gentes sencillas y humildes arrodilladas ante un altar o imagen de María o en la esquina de una calle. Llegan hasta acusarlas de idolatría, como si adoraran la madera o la piedra. Hay católicos que en cierta manera son protestantes, porque si tú tienes una imagen de María, ya como que te están tildando que como que si uno está adorando a esa imagen o a esa estatua. Esa falta de bruto, de ser bruto de mente, porque una estatua, una imagen no es Dios. Nadie cree que una estatua, una imagen es Dios. Así que, bueno. Esta clase de falsos devotos y gente orgullosa y mundana es mucho de temer. Hace un daño incalculable a la devoción a la Santísima Virgen, alejando de ella definitivamente a los pueblos sob pretexto de desterrar abusos, creyendo que María los aleja de Dios. Los devotos escrupulosos, estos son uno de los peores de todos. Los devotos escrupulosos son personas que temen deshonrar al hijo al honrar a la madre. Toleran personalmente que haya más personas arrodilladas ante un altar de María que delante del Santísimo Sacramento, como si esto fuera contrario a aquellos, o si lo que oran a la Santísima Virgen no orasen a Jesucristo por medio de ella. No quieren que se hable con tanta frecuencia de la Madre de Dios, ni que los fieles acudan a ellas tantas veces. Y lo que dicen es verdad en cierto sentido. Bueno, acá dice, oigamos algunas de las expresiones que ellos dicen. ¿De qué sirven tantos rosarios, tantas congregaciones y devociones exteriores a la Santísima Virgen? ¿Cuánta ignorancia en tales prácticas? Esto es poner en ridículo nuestra religión. Hábleme más bien de los devotos de Jesucristo. Hay que recurrir a Jesucristo. Él es nuestro único mediador. Hay que predicar a Jesucristo. Esto sí es sólido.
Y lo que dicen es verdad en cierto sentido, pero la aplicación que hacen de ello para combatir la devoción a la Santísima Virgen es muy peligrosa. Es un lazo sutil del espíritu maligno, solo pretexto de un bien mayor, porque nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen. Efectivamente, si se la honra es para honrar más perfectamente a Jesucristo, pues si vamos a ella es para encontrar el camino que nos lleva a la meta, que es Jesucristo. Numeral 95. La Iglesia con el Espíritu Santo bendice primero a la Santísima Virgen y después a Jesucristo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y esto no porque la Virgen María sea mayor que Jesucristo o igual a él, sino porque para bendecir más perfectamente a Jesucristo hay que bendecir primero a María. Qué hermoso. Digamos pues con todos los verdaderos devotos de la Santísima Virgen y contra sus falsos devotos escrupulosos, María bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Los devotos exteriores. Rezan muchos rosarios, pero atropelladamente. Oyen muchas misas, pero sin atención. Se inscriben en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida, sin vencer sus pasiones, sin imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Solo gustan de lo sensible de la devoción, no buscan lo sólido. De suerte que si no experimentan algo sensible en sus prácticas piadosas, creen que no hacen nada. Se desalientan y lo abandonan todo o lo hacen por rutina. El mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores. No hay gente que más critique a las personas de oración, que se empeñan en lo interior como lo esencial, aunque sin menospreciar la modestia exterior, que acompaña siempre a la devoción verdadera. Devotos presuntuosos. Ojo, ojo con los devotos presuntuosos. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados. Aarón, deja eso, mijo. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia o la injusticia. Confiados en que son devotos de la Santísima Virgen, se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión ni se condenarán. Fíjense en lo que es una falsa devoción. Creer que yo siendo devoto de María, yo ya voy a ser salvo, siendo un pecador y sin arrepentimiento, es una falacia, es una mentira. Por eso, ojo con eso. Se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión ni se condenarán, porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario, a la del escapulario u otras consagraciones. Llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen, etc. Cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica y perniciosa presunción, capaz de llevarlos a la ruina, se resisten a creerlo. Responden que Dios es bondad y misericordia. ¿Se acuerdan de la falsa misericordia? Que no nos ha creado para la perdición, que no hay hombre que no peque, que no morirán sin confesión, que basta un buen Señor peque a la hora de la muerte. Y añaden que son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan puntual y humildemente 7 Padres Nuestros y Ave Marías en su honor, y algunas veces el rosario o el oficio de la Santísima Virgen, que ayunan, etc. Para confirmar sus palabras y enseguecerse aún más, alegan que han oído o leído en los que se asegura que personas muertas en pecado mortal y sin confesión, gracias a que durante su vida habían rezado algunas oraciones o ejercitado algunas prácticas de devoción en honor a la Virgen, resucitaron para confesarse. O su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta que lograron confesarse, o a la hora de la muerte obtuvieron de Dios por la misericordia de la Santísima Virgen el perdón y la salvación. Ellos esperan correr la misma suerte. Numeral 98.
Nada en el cristianismo es tan perjudicial a las gentes como esta presunción diabólica, porque ¿cómo puede alguien decir con verdad que ama y honra a la Santísima Virgen mientras que con sus pecados hiere, traspasa, crucifica y ultraja despiadadamente a Jesucristo su Hijo? Si María se obligara a salvar por su misericordia a esta clase de personas, autorizaría el pecado y ayudaría a crucificar a su Hijo. Y esto, ¿quién osaría siquiera pensarlo? Ojo con los devotos presuntuosos. Protesto que abusar así de la devoción a la Santísima Virgen constituye un horrible sacrilegio, el mayor y menos digno de perdón después de la comunión sacrílega. O sea, comulgar en pecado mortal, eso es comunión sacrílega, ¿sí? Y acá te dice que después de eso, una de las cosas peores es creer que si vos sos devoto de la Virgen y pecador, vas a ser salvo. No, tú tienes que tratar de salir siempre del pecado, porque tu pecado está crucificando a Cristo, lo está lastimando. María, ¿quiere eso? No. Confieso que para ser verdadero devoto de la Santísima Virgen no es absolutamente necesario que seas santo, que seas tan santo, que llegues a evitar todo pecado, aunque esto sería lo más deseable, pero es preciso al menos 3 cosas. Mantenerte sinceramente resuelto a evitar por lo menos todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo. Entonces, primero, evitar siempre el pecado mortal. Segundo, violentarte para evitar el pecado. ¿Qué significa esto? Es que cada vez que yo veo que voy a pecar, tengo que violentarme, es decir, tratar de negarme a mí mismo. Si yo no me niego a mí mismo, jamás voy a poder vencer el pecado. Inscribirte en las confradías, rezar los 5 o los 15 misterios del rosario u otras oraciones, ayunar los sábados, etc. Es decir, serían las mortificaciones. Todas estas buenas obras son maravillosamente útiles para lograr la conversión de los pecadores por endurecidos que estén. Es decir, que acá te está diciendo que si vos sos pecador y haciendo estos 3 puntos, vos te vas a librar del pecado. El Santo Rosario es una de las armas para que vos dejes el pecado atrás. Y tarde o temprano, rezando el rosario todos los días, seguramente te vas a santificar. Y si tú, lector, fueras uno de ellos, es decir, estando dentro de estos, a condición de que las realices con la única intención de alcanzar de Dios la gracia de la contrición y el perdón de tus pecados y vencer tus hábitos malos, y no para permanecer tranquilamente en estado de pecado. Es decir, tú no puedes rezar el rosario para seguir en el pecado. Tú rezas el rosario para que a través del rosario tú puedas salir del pecado, no para que sigas en el pecado. No sé si me explico. Tú tienes que tener, si tú sabes, si tú estás en un estado de pecado mortal y rezas el Santo Rosario, tienes que pedir en el Santo Rosario de poder salir de ese estado. Esa tiene que ser tu primer intención, vamos a decir así. La gracia, y no para permanecer tranquilamente en estado de pecado. No obstante, los remordimientos de la conciencia, el ejemplo de Jesucristo y de los santos y las máximas del Santo Evangelio. Los devotos inconstantes. Los devotos inconstantes son los que honran a la Santísima Virgen a intervalos y como a saltos. Son volubles e indignos de ser contados entre los servidores de esta Virgen fiel, que se distingue por la fidelidad y la constancia. Fíjense en lo que dice acá San Luis, esto es muy importante. Más vale no recargarse con tantas oraciones y prácticas devotas y hacer menos, pero con amor y fidelidad, a pesar del mundo, del demonio y de la carne. Es decir,
acá tú tienes, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, ¿sí? Es decir que si tú sabes que no vas a rezar un rosario, entonces empieza por una decena. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Entonces, si vos rezas todos los días esa decena, estás cumpliendo, ¿sí? Entonces, lo que te está diciendo acá es que tú nunca trates de hacer lo máximo cuando vas a saber que no lo vas a lograr. Eso te tienes que tener un conocimiento de ti mismo para poder hacerlo. Entonces yo digo, voy a rezar, no voy a rezar un rosario. Entonces voy a empezar con una decena, todos los días una decena. Entonces todos los días vas a rezar únicamente una decena. Los devotos hipócritas. Hay todavía otros falsos devotos de la Santísima Virgen, los devotos hipócritas. Encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de la Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los demás por lo que no son. Es decir, yo soy devoto de María para que todos vean que soy devoto de María, pero en realidad soy un pecador tremendo. Pero me cubro bajo el manto de la Virgen. Los devotos interesados. Numeral 113. Son aquellos que solo acuden a la Santísima Virgen para ganar algún pleito, evitar un peligro, curar de una enfermedad o por necesidades semejantes, sin las cuales no se acordarían de ella. Unos y otros son falsos devotos, en nada aceptos a Dios y a su Santísima Madre. Los interesados, ¿cuáles son? Tengo a alguien enfermo, entonces me pongo a rezar el rosario. Pero solo cuando hay alguien enfermo o alguien está en peligro de muerte o le pasó algo, solo ahí rezo. Pero cuando yo estoy bien y todo está bien, todo está bárbaro, no, ahí no rezo el rosario. Entonces lo haces por un interés, no por amor a María. El rosario, la intención de rezar el rosario es para amar a María y a través de María a Jesús. Papi, son las 4. Bueno. Hace 7 minutos son las 4. Pongamos suma atención a fin de no pertenecer al número de los devotos críticos que no creen en nada, pero todo lo critican. Bien, eso serían las falsas devociones y acá sí viene lo que sería el capítulo 3, la verdadera devoción a la Santísima Virgen. ¿Cómo debe ser una verdadera devoción? Una verdadera devoción debe ser interior, tierna, santa, constante y desinteresada. Lo dice desinteresado tiene nivel de esclavitud. Es decir, no lo estás haciendo por algo, sino por amor. O sea que lo desinteresado viene como esclavitud, vamos a decir así. Devoción interior, lo primero de todo es devoción interior, o sea, lo tengo que sentir adentro. La devoción a María es interior, es decir, procede del espíritu y del corazón, de la estima que tienes de ella, de la alta idea que te has formado de sus grandezas y del amor que le tienes. O sea que la devoción interior viene de adentro, de un amor que acuérdense que el amor no es sentimiento, ¿sí? Es profesar amor, es hacerlo por María y para María, pero no tengo la necesidad de sentir algo, ¿sí? Devoción tierna. Segundo, ella es tierna, como la confianza del niño en su querida madre. Esta devoción hace que recurras a la Santísima Virgen en todas tus necesidades materiales y espirituales con gran sencillez, confianza y ternura, e implores la ayuda de tu bondadosa madre en todo tiempo, lugar y circunstancia. Devoción santa, numeral 108. La verdadera devoción debe ser santa, es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen, y en particular su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Estas son las 10 principales virtudes de la Santísima Virgen. Repito, humildad, fe, obediencia, oración, mortificación, pureza, caridad, paciencia, dulzura y sabiduría. Devoción constante.
Cuarto, la devoción debe ser constante. Te consolida en el bien y hace que no abandones fácilmente las prácticas de devoción. Es decir, que vos sigas todos los días haciendo esa devoción. No es solo una vez al mes, una vez a la semana, sino que es diariamente. De suerte que si eres verdaderamente devoto de la Santísima Virgen, huirán de ti la veleidad, la melancolía, los escrúpulos y la cobardía. Lo que no quiere decir que no caigas algunas veces ni experimentes cambios en tu devoción sensible, es decir, que caídas siempre hay. Pero si caes, te levantarás tendiendo la mano a tu bondadosa madre. Si pierdes el gusto y las devociones sensibles, no te acongojarás por ello, porque el justo y fiel devoto de María vive de la fe de Jesús y de María y no de los sentimientos corporales. Muchas veces llega el tiempo que te empieza a gustar a rezar el rosario porque sientes lindo, ¿sí? Pero de pronto todo eso se va y hay una sequedad en el alma. Es decir, que tú rezas y como que estás rezando otra vez así solo de palabra nomás. Ahí está la fe y la perseverancia. Uno tiene que seguir a pesar de que a veces no sientas nada, pero con sinceridad, ¿sí? Decirle a María, hoy María no tengo ganas de rezar rosario, seguramente no me va a salir bien porque no tengo ganas, y ella entiende y entiende también la intención del corazón. Devoción desinteresada. Y por último, una devoción interesada, es decir, te inspirará no buscarte a ti mismo, sino solo a Dios en su Santísima Madre. El verdadero devoto de María nos sirve a esta augusta reina por espíritu de lucro o interés y por su propio bien, temporal o eterno, corporal o espiritual, sino únicamente porque ella merece ser servida y solo Dios en ella. Ama a María, pero no precisamente por los favores que recibe o esperas recibir de ella, sino porque ella es amable. Por eso la ama con la misma fidelidad en los sinsabores y sequedades que en las dulzuras y fervores sensibles. La ama lo mismo en el Calvario que en las bodas de Caná, es decir, cuando hubo milagro y cuando hubo muerte. Ah, cuán agradable y precioso es delante de Dios y de su Santísima Madre el devoto a María, porque no se busca a sí mismo en los servicios que le presta, pero qué pocos hay así. Para que no sea tan reducido este número, estoy escribiendo lo que durante tantos años he enseñado en mis misiones públicas y privadamente con no escaso fruto. Es decir, que esto es lo que está enseñando San Luis María Guiñón de Montfort. Ya estamos terminando, ¿sí? 112. Oh, qué bien pagado quedaría mi esfuerzo si este humilde escrito cae en manos de una persona bien dispuesta, nacida de Dios y de María, y no de linaje humano, ni por impulso de la carne, ni por deseo de varón. Le descubre e inspira, por gracia del Espíritu Santo, la excelencia y precio de la verdadera y sólida devoción a la Santísima Virgen que ahora voy a exponerte. Si supiera que mi sangre pecadora serviría para hacer penetrar en tu corazón, lector amigo, las verdades que escribo en honor de mi amada Madre y soberana Señora, de quien soy el último de los hijos y esclavos, con mi sangre en vez de tinta trazaría estas líneas, pues abrigo la esperanza de hallar personas generosas que, por su fidelidad a la práctica que voy a enseñarte, resarcirán a mi amada Madre y Señora por los daños que ha sufrido a causa de mi ingratitud e infidelidad. Numeral 113. Hoy me siento más que nunca animado a creer y esperar aquello que tengo profundamente grabado en el corazón y que vengo pidiendo a Dios desde hace muchos años, a saber que tarde o temprano la Santísima Virgen tenga más hijos, servidores y esclavos de amor. Y esclavos de amor que nunca, y que por este medio Jesucristo mi Señor reine como nunca en los corazones. Entonces, es pedir a María para que Jesucristo reine en nuestros corazones, el objetivo del tratado. Acá viene una, ¿cómo se dice?
una profecía de San Luis María Guiñón en el numeral 114. Dice: preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito y a aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo, o sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre a fin de que no sea publicado. Este tratado estuvo 150 años dentro de un cofre y fue encontrado y después de eso publicado. Así que esta profecía se dio. Atacarán incluso a quienes lo lean y pongan en práctica. Pero ¿qué importa? Tanto mejor. Esta perspectiva me anima y me hace esperar un gran éxito, es decir, la formación de un gran escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca peligrosos que van a ligar. ¿Cuáles son esos tiempos peligrosos? La condenación eterna. La cantidad de gente que se está condenando por no hacerle caso al Evangelio, por no hacerle caso a nuestra Madre. Entiéndelo, lector, el que pueda con esto, que lo haga. Prácticas comunes para las devociones. La verdadera devoción a la Santísima Virgen puede expresarse interiormente de diversas maneras. He aquí, en resumen, las principales. Honrarla como digna Madre de Dios con el culto de hiperdulía, lo que le expliqué hoy. Es decir, estimarla y venerarla más que a todos los otros santos, por ser ella la obra maestra de la gracia y la primera después de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Meditar sus virtudes, privilegios y acciones, contemplar sus grandezas, ofrecerle actos de amor, alabanza, acción de gracias, invocarla de corazón, ofrecerse y unirse a ella, realizar todas las acciones con intención de agradarla, comenzar, continuar y concluir las acciones por ella, en ella, con ella y para ella, a fin de hacerlas por Jesucristo, en Jesucristo, con Jesucristo y para Jesucristo, nuestra meta definitiva. La verdadera devoción a la Santísima Virgen tiene también prácticas exteriores. Estas son las principales. Bueno, acá un montón. Acá habla del escapulario, explicar alabanzas, bueno, varias formas, que eso la vamos a saltar. Y por último habla de las prácticas más perfectas, y con esto terminamos porque ya comienza con la tercera parte, que eso va a quedar para la semana que viene, de las prácticas a María. Dice una: consagrarse a ella en forma especial y solemne. Consagrarse a ella, que es el último punto, el punto 12, consagrarse a ella en forma especial y solemne. Por eso la consagración nuestra tiene que ser dentro de una santa misa y en lo posible en público. Y por eso que se hace visual, o sea que bajo la comunidad se tiene que hacer. Por eso que se la hace dentro de la misa, no se la hace individual, ¿sí? Por eso tiene que ser solemne, ¿sí? Solemne. Cuando algo solemne es para todo el pueblo. Bien. Y la práctica más perfecta, como que hace una introducción a lo que él va a decir, dice: después de todo, protesto abiertamente que aunque he leído todos los libros que tratan de la devoción a la Santísima Virgen, conversando familiarmente con las personas más santas y sabias de estos últimos tiempos, no he logrado conocer ni aprender una práctica de devoción semejante a la que voy a explicar, que te exija más sacrificios por Dios, te libre más de ti mismo y de tu egoísmo, te conserve más firme y fielmente en la gracia, y la gracia en ti te une más perfectamente y fácilmente a Jesucristo, y sea más gloriosa para Dios, más santificadora para ti mismo y más útil al prójimo. O sea, lo pinta espectacularmente. 119.
Dado que lo esencial de esta devoción consiste en el interior que ella debe formar, no será igualmente comprendida por todos. Algunos, escuchen lo que dice acá, algunos se detendrán en lo que tienen de exterior, sin pasar de ahí. Se quedan con lo exterior nada más. Será el mayor número. Otros, en número reducido, penetrarán en lo interior de la misma, en lo interior de la consagración. Pero se quedarán en el primer grado. O sea, lo harán internamente, pero se quedarán hasta ahí nomás. Y después se hace esta pregunta de San Luis. ¿Quién subirá al segundo? ¿Quién llegará hasta el tercero? ¿Quién finalmente permanecerá en él habitualmente? Solo aquel al quien el Espíritu Santo de Jesucristo revele este secreto y lo conduzca por sí mismo para hacerlo avanzar de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, hasta transformarlo en Jesucristo y llevarlo a la plenitud de su madurez sobre la tierra y perfección de su gloria en el cielo. Más está decir que si esta consagración se hace bien, lo que busca en una persona es la santidad. Y todo lo que nosotros buscamos, en definitiva, es ser santos, porque Él nos llama a ser santos. De lo que vimos, de todo lo que... Bueno, ya terminamos con el tratado. Terminamos. Ya a la y media terminamos, quedan 9 minutos para redondear la charla. Si ustedes vieron los videos que yo les he mandado, yo se los mando para que ustedes lo vean y yo no lo tenga que estar repitiendo. Entonces ustedes ya lo ven y yo no tengo que ir a los sábados a hablar de eso. Entonces ustedes miran esos videos y ya lo saben. Después si lo toman o no lo toman, bueno, ya es ya problema tuyo, es de cada uno. Hablamos de lo que es el oído y la vista, ¿sí? Que nosotros dejamos entrar y qué no dejamos entrar por nuestro oído. Y lo mismo por nuestra vista, ¿sí? Porque decía en el Evangelio Juan, dice, esta es la voluntad del Padre, dice. Nosotros queremos hacer la voluntad del Padre. Y hay una mejora. Dale, conéctate. ¿Cortó? ¡Ey! Bueno, no sé si me están escuchando. No te puedo creer. Hola.